Ok, muy bien, pues vamos a empezar con la lección número 2, que tiene por título Hombre, criatura bendecida. Y bueno, pues permítanme orar antes de comenzar. Señor, en esta tarde te doy gracias por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, poniéndonos de acuerdo, mi Rey. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes y gracias por lo que tú estás hablando a tu iglesia. Señor, no te pido que tomes el control del tiempo porque yo sé, Señor, que tú nunca lo has perdido, que ya el tiempo te pertenece, Señor, el tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo son tuyos, mi Señor. Solamente, Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu hablando, trayendo convicción, revelación, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, y ablandándolo, mi Señor. En esta tarde, Padre, sabemos que estamos en ti. Por favor, habla nuestras vidas, Señor, y revela a tu Hijo, revela la obra que tú ya hiciste en la cruz a nuestras vidas y que podamos vivir solamente para ti. Todo esto oramos, Señor, y lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús, nuestro Cristo amado. Amén y amén. 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 Ok, entonces la lección número 2, hombre, criatura bendecida. A lo largo de este seminario, de estas 2 lecciones, vamos a estar viendo acerca de la obra del Cristo, qué fue lo que vino a hacer, de qué nos salvó, de qué somos ahora salvos a través de creer en esta fe y cuál es el problema que tiene la humanidad, por qué absolutamente necesitamos del Cristo. En esta lección en específico vamos a entender los orígenes del hombre, cómo es que el hombre fue creado, cómo es que nosotros éramos desde un principio a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, para poder entender el problema que la humanidad tiene, ¿verdad? Es necesario saber cómo fuimos diseñados, ¿sí? Yo le hablaba a mi esposo el día de ayer acerca de un ejemplo. Imaginémonos una isla virgen, ¿verdad? En donde vive una tribu. Y de repente en esa isla se cae un avión, se estrella. Ellos no conocían los aviones porque no tenían contacto con la tecnología o con la civilización. Ellos tienen su propia cultura, su propia lengua, ¿verdad? Ellos no conocían un avión hasta el día que se estrella ahí en esa isla. ¿Cómo es el estado del avión que conocen? Pues en pedazos, ¿verdad? O sea, ellos no conocen cuál es el verdadero funcionamiento del avión, ellos no conocen que el avión fue creado para transportar personas, para volar, ¿sí? Hoy en día la humanidad se encuentra así, ¿sí? Vemos que hay tanto sufrimiento en la tierra, pero se nos hace algo normal, porque eso es lo que conocemos, eso es lo que sabemos, eso es lo que hemos visto en la humanidad. No sabemos para qué hemos sido diseñados. Entonces, a través de esta lección, hoy vamos a verlo. Entonces, vamos a ver, por favor, primero fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Si me acompañan a Génesis 1, 26 al 27. ¿Qué es lo que significa verdaderamente ser creados a imagen y semejanza de Dios? Yo estoy seguro que aquí la mayoría hemos escuchado eso, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no sé si alguna vez se han puesto a pensar y a dimensionar lo que es ser creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, el privilegio que teníamos al ser imagen de Dios. Vamos a leer. Nos dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces aquí primeramente podemos darnos cuenta de algo, ¿verdad? Sabemos que Dios hizo toda la creación en 6 días y el séptimo descansó. Sabemos que todo lo que Dios había creado fue bueno, ¿sí? Porque cada vez que terminó un día, Dios veía todo lo que Él había creado y decía que todo era bueno en gran manera.
Entonces toda la creación de Dios, incluido el hombre, fue perfecto. Si algo nos podemos percatar en la palabra, es que solamente al hombre le dio este privilegio de ser creado a imagen y semejanza suya. Entonces, algo aquí que quiero mencionar es cómo Dios crea todo a través del poder de su palabra, ¿verdad? O sea, Él dice, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Entonces Él a través de su palabra fue creando los cielos, las plantas, los animales. Pero en el día sexto, cuando está a punto de crear al hombre, se habla a sí mismo y dice, hagamos, ¿sí? O sea, el privilegio que nos dio de ser como Él, y que Él mismo se dice así, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza para que sea como nosotros, para que seamos como Dios. Entonces, es por eso que nosotros fuimos creados como una criatura bendecida, así se llama el título de la lección, ¿verdad? Hombre, criatura bendecida. Entonces, somos bendecidos porque Él nos dio de su espíritu. Vamos a ver esta verdad en Génesis 2:7, por favor. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, en todo el capítulo 1 de Génesis vemos todo el recuento de la creación que Dios hizo. En el capítulo 2 es como una remembranza de cuando el Señor crea al hombre, ¿verdad? Nos dice que lo crea del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces el hombre podríamos decir que era como un monito de barro, pero era un ser inanimado, un ser que no tenía vida, ¿no? ¿Hasta qué momento es que el hombre tiene esa vida en sí? Aquí lo acabamos de leer, es hasta el momento que Dios sopla en su nariz aliento de vida. O sea, Dios nos da de sí mismo, nos da de su espíritu, ¿sí? Esto es también lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. La palabra nos dice, ¿verdad?, que a Dios nadie lo vio jamás. Eso lo podemos ver en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que somos creados a imagen y semejanza si nunca hemos visto a Dios? Nadie lo ha visto nunca, ¿sí? Pues la palabra de Dios también nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y que los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, significa por lo tanto que nosotros también somos espíritu, ¿sí? No es que seamos un cuerpo, no, o sea, somos un espíritu en un cuerpo. Primeramente fuimos creados como seres espirituales, ¿sí? Y fuimos creados para estar con Dios, ¿sí? Vemos también en el libro de Génesis que Dios crea todo con un principio. Como yo les decía, Dios creó todo perfecto, ¿verdad? Entonces a nosotros nos crea en tal perfección que nos da de su espíritu y nos crea para que estuviéramos con Él, ¿sí? Vamos a ver Job 34, por favor. Este versículo no está ahí en las lecciones, pero si gustan pueden añadirlo. Este versículo también nos confirma que Dios nos ha dado de su espíritu. Job 34. Job 34, versículo 14 y 15. Amén. Amén. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Entonces aquí una vez más nos habla acerca de ese amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? En otras versiones nos dice, si Dios pensara solo en sí mismo y retirara de nosotros su espíritu, ¿qué sería de nosotros? Nada, volveríamos al polvo. Es que así fuimos creados, ¿verdad? Y sin el espíritu de Dios, pues no somos nada. Necesitamos absolutamente de Él para ser felices porque ese es nuestro estado original en el cual fuimos creados.
Vemos también ahí mismo en el libro de Job, el capítulo 33, el versículo 4, nos dice: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Sí? O sea, confirmando lo que vimos en Génesis 2:7, que Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre y en ese momento el hombre fue un ser viviente. Entonces, aquí en este punto podríamos concluir que nosotros fuimos creados como seres espirituales, ¿verdad? Nos dice: creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es esa imagen y esa semejanza de Dios? Que si Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Somos seres espiritual, creados y diseñados para estar con Él. Amén. Amén. Entonces, en el punto número 2 nos dice que nos creó como reyes. Vamos a Salmos, por favor. Salmos capítulo 8, versículo del 4 al 8. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es la función de un rey? ¿Qué es lo que hace un rey? Gobierna, protege. ¿Qué más? ¿Qué más hace un rey? Guía. Ok, entonces aquí podemos darnos cuenta que fuimos creados como reyes, ¿verdad? Algo que solo se le da al rey es una corona, ¿no? Entonces aquí nos dice que cuando Dios nos creó, cuando Dios pensó en nosotros, nos hizo un poco menor que Dios, ¿sí? Y los coronaste de gloria y honor, ¿sí? O sea, estábamos coronados con gloria y honor. Algo que solamente le correspondía a Él, porque sabemos que Él es el único digno de toda la gloria y todo el honor. Amén. O sea, Él nos dio de esa imagen, de esa semejanza suya, de tal forma que nos corona de gloria y de honor, ¿sí? Entonces, también nos puso a cargo de todo lo que Dios había creado. Nos puso ahí para gobernarlo, ¿sí? Ustedes me dijeron que un rey gobierna, entonces fuimos creados por lo tanto como reyes, ¿sí? O sea, podemos empezar a ver cómo todo el plan de Dios desde el principio era de bien para el hombre, ¿sí? Dijimos que nos creó como seres bendecidos, que nos creó como reyes, y ahora vamos a ver que nos creó como hijos. En Génesis 5:3 sabemos que los hijos se asemejan a sus padres, ¿verdad? A mí a cada rato me dicen acerca de Olivia: ay, está igualita a ti. O sea, Ivana se parece a Eri y los hijos de Omar se parecen a Omar. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Entonces fuimos creados también como hijos, fuimos creados como él, ¿sí? Si yo digo que los hijos se asemejan a los padres, entonces nosotros como hijos de Dios originalmente se suponía que nos teníamos que asemejar a Dios. Amén. Ese era el plan de Dios para con nosotros. Entonces nosotros se podría decir que éramos como representantes de Dios en la tierra, ¿sí? No éramos Dios, no estoy diciendo eso, éramos la creación, ¿sí? Pero a nosotros nos puso para gobernar sobre todo lo demás que Dios había hecho. A nadie más le dio Dios el privilegio de darle de su Espíritu Santo. Entonces, podemos ver la genealogía en Lucas, la genealogía de Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 3, cómo vamos a verlo, si me acompañan por favor. Lucas capítulo 3.
empieza pues desde Jesús, ¿verdad? Nos dice, Jesús era conocido como el hijo de José, José era hijo de Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, y así nos da toda la genealogía de forma descendente hasta que llegan a Adán, ¿sí? Y por último, cuando llegan a Adán, o sea, no se corta ahí la genealogía, nos dice, Adán era hijo de Dios, ¿sí? Eso quiere decir que Adán tenía la imagen de Dios, que Adán se asemejaba a Dios. Amén. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como seres bendecidos, fuimos creados como reyes para gobernar sobre toda la creación y fuimos creados como hijos, ¿sí? Así como Adán fue creado como hijo. Entonces también dijimos que en cierta manera nosotros éramos representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Que estábamos sobre todas las otras criaturas que Dios había hecho. Vamos a ver Colosenses 1:15, por favor. Estamos hablando acerca de la imagen y de la semejanza de Dios, ¿sí? Y mencionamos hace un momento que a Dios nadie lo ha visto. Entonces en Colosenses 1:15 nos dice, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea, ese Cristo es lo que nosotros podemos ver del Dios que no podemos ver, ¿sí? Es la imagen visible que nosotros tenemos en donde podemos ver al Creador. Entonces, si decimos que Cristo es la imagen y nosotros fuimos creados a imagen, se podría decir que nosotros fuimos creados similares al Cristo, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Eri, ¿levantaste la mano? ¿No? Ay, te vi como que le hiciste así, ¿no? Ok, entonces también nos dice que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, ¿verdad? Antes de la creación, el Cristo ya existía, ¿sí? Por eso vimos también en Génesis 1:26 y 27 como Dios dice, ¿verdad? Hagamos al hombre, ¿sí? Porque el Cristo ahí en ese momento ya estaba. No es que el Cristo haya salido como que, pues mi plan que yo tenía para la humanidad salió mal, ¿ahora qué hago? Y de repente haya aparecido el Cristo. No, el Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, el Cristo ya existía. Vamos a ver también 2 Corintios 4:4. Sí, para atrás. Estos versículos ahí los tienen también en sus lecciones. Amén. Nos dice 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿quién nos está diciendo aquí la palabra que es la imagen exacta de Dios? Cristo, amén. Entonces, una vez más, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esto significa que nosotros fuimos creados como el Cristo, a su imagen, similares al Cristo, ¿verdad? O sea, no sé si en este momento ustedes se pueden dar cuenta de la grandeza que era esto. Es que ser creados a imagen y semejanza de Dios no era cualquier cosa, no era algo sencillo, ¿sí? O sea, fuimos creados como hijos de Dios, ¿sí? Pero hoy en día la humanidad pues no conoce esto, no sabe que nosotros fuimos creados para gobernar, no sabe que nosotros fuimos creados para estar con Dios, no sabe que nosotros la única forma que tenemos de ser felices es estando con nuestro Creador, ¿sí? Por lo tanto el hombre se desgasta, se preocupa, tratando de llenar ese vacío que tienen, que es del tamaño de Dios, con cosas materiales, ¿sí? Pero si no vamos a la raíz, al fundamento de nuestro problema, entonces no vamos a dar una
diagnosis correcta de lo que es el estado del hombre actual, ¿sí? Es por eso que estamos viendo cómo fuimos creados. Bueno, vamos a ver el punto número 2, creados como seres bendecidos. Vamos a ver la primera bendición que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28. Amén. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. O sea, los bendijo, les dio una bendición. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Aquí podemos ver cuál era el plan perfecto de Dios para con la humanidad, ¿sí? Era que fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos. O sea, que multiplicáramos esa imagen de Dios. El plan perfecto de Dios para la humanidad era que toda la tierra fuera llena de su gloria, porque nosotros habíamos sido coronados con gloria y honor. Entonces el plan de Dios era eso, que toda la tierra sea llena de mi imagen, de mi gloria. Ese era el plan perfecto de Dios para con la humanidad. En Génesis 2 viene aquí y nos menciona todo el capítulo, ¿verdad? Todas las bendiciones que el hombre recibe. Sabemos que Dios crea al hombre, ¿verdad? Lo vimos en Génesis 2:7. Vamos a leer aquí a partir del versículo 8, por favor, si me acompañan, Génesis 2:8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después vemos aquí cómo el Señor incluso crea una ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Vemos cómo lo hace caer en un sueño profundo y cómo saca una de sus costillas y crea a la mujer. Entonces aquí podemos darnos cuenta de todas las bendiciones que el hombre tenía. Dice que este huerto del Edén tenía toda clase de frutos deliciosos, ¿sí? O sea, el hombre no tenía que esforzarse para que esos frutos se produjeran, ¿sí? O sea, él podía libremente ir y tomar del fruto y comer, ¿sí? No tenía necesidad de estar trabajando. Tampoco vemos que había dolor, porque precisamente cuando Dios saca esta costilla del hombre, dijimos que lo hace caer en un sueño profundo, ¿verdad? Entonces no había dolor, ¿sí? El hombre no fue creado para sufrir, el hombre no fue creado para sentir dolor, y el hombre no fue creado ni siquiera para morir, ¿sí? O sea, vemos como todas las bendiciones que el hombre tenía. Acabamos de leer que en el lugar en donde el hombre se encontraba había oro y que era excepcionalmente puro, había resinas aromáticas, había piedras preciosas, pero o sea, la bendición material, la bendición de estar en ese lugar que era el Edén, que Edén significa deleite, la bendición del hombre de estar en ese deleite no era esas cosas en sí, sino que estaban con su creador, estaban en el estado original en el cual ellos fueron hechos, estaban con Dios. Esa era la bendición más grande que Adán y Eva podían tener. Amén. Entonces, aquí nos habla también acerca de un pacto, ¿verdad? Un pacto, pues, es un acuerdo,
¿no? Un acuerdo entre dos o más personas. Y generalmente cuando alguien hace un pacto con otra persona, pues las dos partes tienen un beneficio, ¿no? Podríamos decir que como un contrato de arrendamiento es un pacto, ¿no? Yo te presto esta casa por determinado tiempo, tú vas a tener el beneficio de la casa, pero tú me tienes que estar pagando a mí cierta cantidad, ¿sí? O sea, de esa parte, las dos partes son beneficiadas, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios hace un pacto con el hombre, algo que no hace tampoco con ninguna otra criatura, ¿sí? Dios no le da un pacto a las aves o a las vacas o a los burros ni a nadie más. Le da solamente un pacto al hombre. Igual como vimos que solamente Dios le da esta bendición de tener de su Santo Espíritu al hombre, también nada más al hombre le da de su palabra, le da un pacto, ¿sí? Dijimos que Dios puso a Adán en el huerto para que lo cuidara y para que lo labrara. Entonces, ¿cuál era esa forma que Adán tenía de guardar, de cuidar y de labrar el huerto? Era guardando este pacto, ¿verdad? Este es el único pacto que si yo me he puesto a pensar en el que los únicos beneficiados éramos nosotros, ¿sí? Porque de esa forma nosotros íbamos a estar con Dios. Esa era la forma que Adán tenía de reconocer que era creación y no creador, ¿sí? Que era criatura pero que tenía un Dios a quien servir y a quien adorar. Entonces, ese pacto lo vemos en Génesis 2:17, nos dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Y aquí podemos ver que no era un pacto difícil de cumplir, ¿verdad? Era un pacto de obras, pero no era algo difícil, ¿sí? No era que Adán tuviera que ir corriendo a todo el Edén, a darle 3 vueltas y luego hacer 100 sentadillas, 100 abdominales. Era algo sencillo. Puedes comer de todos los demás árboles, de todos los demás frutos, excepto de este. De este no comas porque el día que de él comas, de cierto te digo que vas a morir. ¿Sí? Eso era lo único que el hombre tenía que hacer para de esa forma él demostrar que le creía a Dios, que él estaba sometido a Dios ante su autoridad y que él era creación y no creador. Entonces, esa es la bendición en la cual nosotros fuimos creados, ¿sí? Fuimos creados, dijimos, como seres bendecidos, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios, similares al Cristo, dijimos. Fuimos creados como hijos y fuimos creados como reyes para gobernar sobre de toda la creación. Entonces, una vez más vemos que los planes de Dios eran de bien para con el hombre y no de calamidad, ¿verdad? Como nos dice su palabra. Fuimos creados para gobernar, para ser bendecidos, para estar con Él, para no apartarnos de ese perfecto estado en el cual Él nos había puesto, de esa delicia en la cual Él nos había puesto, ¿sí? ¿Y cómo? Únicamente obedeciéndolo, obedeciendo ese pacto. Esa era la palabra que Adán tenía, la palabra que Adán había recibido. Ese era el evangelio para Adán. Esa era la forma en que él tenía de poder estar con su Padre. Amén. De no perder ninguna de estas bendiciones con las cuales él había sido creado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la lección 2. Es una lección muy cortita, pero vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias, Padre, por este seminario que tú estás permitiendo, mi Rey. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí. Te pedimos, Señor, que en este momento sea tu Santo Espíritu derribando todo falso argumento, Señor, quitando toda escama de nuestros ojos, Padre. Sabemos que no es por nosotros, por nuestros méritos o por nuestras buenas obras que estamos aquí, Señor, es por tu pura bondad y por tu misericordia, Señor, es por tu gran amor, por el gran amor que has tenido, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos saber los planes que tú tenías para con nosotros, Señor, y que no eran planes de mal, de calamidad, Señor, sino todo lo contrario, eran planes para bendecirnos, Señor, en el cual tú nos creaste como reyes,
Gracias, Señor, te damos toda gloria y toda honra en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Cristo amado. Amén y amén. Amén. Amén.